Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad, nueva visión live, transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Comenzamos. Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Buenos días, aleluya. Buenos días, hermana de lejitos, aleluya. Sí. Pues nos sentimos muy contentos de estar esta mañana y poder compartir con ustedes. No nos podemos ver, pero bueno, ustedes sí nos pueden ver a nosotros. Pero gracias a Dios sabemos que ustedes están en su casita y pues pueden estar en este momento tan especial. Quisimos hacerlo un poquito distinto y pues ahora como ustedes pueden ver un poquito del templo, ¿verdad? Que yo sé que han estado extrañando bastante. Y gracias a Dios, pues aquí estamos, vamos a tener un momento de comunión, vamos a compartir la palabra del Señor y pues uno que otro puntito. Muy bien, como decía Dunia, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ese tiempo que nos permite de poder estar en este lugar y poder llegar hasta sus hogares, hermanos. Y vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios y lo vamos a hacer por medio de una oración. Así que ahí donde están, les invitamos a que ustedes puedan acompañarnos con esta oración. Padre bendito, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel con cada uno de nosotros y hoy pues nos permites estar en este lugar, Señor, y poder llegar delante de tu presencia, Señor, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, pero también escuchar tu palabra, Señor. No cabe duda que tú nos quieres hablar este día, Señor, y tú lo vas a hacer a través de nuestro hermano pastor. Queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a estar y que sea de mucha bendición para cada una de las personas que nos estén viendo. Gracias, Señor, por tus bendiciones y pedimos, Señor, una bendición especial para cada miembro de nuestra iglesia, Señor, y sabemos, Padre, que tú has estado bajo control de nuestra vida y lo seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues como se podrán dar cuenta, o sea, no sé si ustedes ya saben, pero si no, ahorita les vamos a contar. Hoy es domingo. Como cuando está uno encerradito, ya no se acuerda uno de muchas cosas, ¿verdad? Pero resulta que también hoy se está celebrando. ¿Qué se está celebrando hoy? Pues es el día, nuestro día, ¿verdad? El Día de las Madres. Así que así es. Muchas felicidades a cada una de las madrecitas que nos están viendo, ¿verdad? Y esperamos que el Señor las siga bendiciendo en esta noble labor que ustedes ejercen, hermanas. Y queremos dedicarles un himno esta mañana. ¿Cuál será? Así es, vamos a cantar entonces un canto esta mañana. Y es que lo que pasa es que hay toda clase de madres, ¿verdad? Así que usted se va a sentir identificada con alguna. Lo que sí es cierto
es que cuando la mamá está en el hogar, el ambiente es diferente, como más calorcito, hay como, no sé, es distinto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted, querida madrecita que nos está viendo, es una parte muy fundamental del hogar, es algo que le da mucha vida al hogar, así que siéntase dichosa y agradecida con el Señor porque le dio ese privilegio de ser mamá. Y es que ser mamá es un arte. Y de eso habla este canto, es un arte ser mamá. Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar. Su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Así es un arte ser mamá y como decía el canto, ¿verdad? De muchas formas, hay mamás que lloran, otras que se ríen mucho, pero es una bendición también que el Señor nos dio el privilegio de poder ser mamás. Así que feliz día, madrecitas, ahí con lo poco que se puede reciban un abrazo así muy fuerte y un besito así en el cachete y que el Señor les bendiga mucho. Y pues también queremos cantar. Hay otro canto que habla acerca de la gracia del Señor y yo creo que hoy más que nunca hemos estado viendo cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. De Guatemala vemos cómo otros países han estado sufriendo bastante todo esto del coronavirus, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala siento yo que estamos bien, es cierto, con mucha precaución, pero gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia de Guatemala y sé que el Señor está teniendo misericordia también de su familia. Amén. Y su gracia no se va a apartar de nosotros. Hoy es cuando debemos hacer
uso de esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y Él va a estar siempre con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin de los. Su gracia nos dio, por mí en la cruz se sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente la puede entender, un grande es su amor por mí, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder, la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser, tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Solo tú. Es por ti, Jesús, por ti, vivo por ti, Jesús, por ti, vivo por ti, por tu grande amor de alma mi vida, todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Gracias, Padre Celestial, porque podemos confiar en ti, porque podemos depositar en ti nuestra confianza, nuestra esperanza y todos nuestros sueños, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes el control de esta situación y así seguirá siendo. Por eso podemos vivir confiados, podemos estar tranquilos, descansando en tu voluntad. Gracias, Padre Celestial. Amén. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con este tiempo especial, dejando el tiempo para la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, Iglesia Luz y Verdad.
y cada uno de los hermanos que también nos siguen a través de la página de Facebook. Les extendemos nuestro saludo en el nombre del Señor, y a nombre de los pastores de la iglesia y del consejo deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Y también, por ser un día muy especial, queremos decirle a todas las madrecitas de Iglesia Luz y Verdad, y de quienes también nos siguen a través de este medio, les deseamos feliz Día de la Madre, y que la puedan pasar bien este día, aunque por las circunstancias no es o no será como otros días, pero deseamos lo mejor para ustedes, queridas madres, y como lo dijera el apóstol Juan, deseamos que sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Así que Dios les bendiga a cada uno por nombre, y vamos entonces a aprovechar este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. El patriarca Job, en el capítulo 14, verso 1, dijo lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y esa es una realidad. Pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, pasamos por un sinfín de circunstancias difíciles, y por esa razón es que la carta que fue escrita por el apóstol Pablo, dirigida a los hermanos de la iglesia en Filipos, me refiero a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él nos ha estado enseñando, hermanos y hermanas, acerca de tener gozo en medio de nuestras circunstancias difíciles. Es decir, que el enfoque de Pablo, el propósito del apóstol Pablo, es que usted y yo, como hijos de Dios, podamos experimentar gozo en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas. Y el apóstol Pablo nos ha estado hablando de cómo nosotros podemos experimentar gozo en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Y él nos ha dicho que el gozo es el resultado de que usted y yo podamos mirar las cosas como Dios las ve. El mismo apóstol Pablo experimentó esta realidad. Ustedes saben que él experimentó muchos sufrimientos, y justamente estando en una prisión en Roma, ante una probable sentencia de muerte, él puede experimentar gozo en medio de esta situación. A los ojos de los hombres, hermanos, estar en prisión con el peligro de ser condenado a muerte, de pronto sería lo último que le podría pasar a cualquier persona. Algo lamentable en extremo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, él se esforzó en gran manera en poder ver esta situación que estaba viviendo como Dios la veía. Él quería ver estas situaciones como Dios las veía. Pablo vio en su infortunio, entre comillas, la ocasión para que el Señor Jesucristo se magnifique en su vida, se magnifique en su cuerpo. Y eso es lo que a Pablo le dio motivo para estar gozoso. Es más, el apóstol Pablo mismo dijo que por vida o por muerte, él deseaba que Cristo fuese magnificado en su cuerpo. Y esto es bien interesante, porque la palabra magnificar indica que usted y yo podamos apreciar en gran tamaño a algo que normalmente se vería como algo pequeño. Imagine usted una estrella, por ejemplo. Cuando usted ve una estrella a simple vista, aunque sabemos que una estrella es de gran tamaño, pero está tan lejos de usted, entonces usted la ve apenas como un punto brillante en el firmamento. Pero cuando usted toma un telescopio
y ve a través de él esa estrella, ese punto brillante, entonces se magnifica y usted puede entonces apreciar cosas hermosas. Y Pablo dije que de esa manera veía al Señor Jesucristo a través de sus circunstancias. Hermanos, el apóstol Pablo quería que su vida fuese como ese telescopio, para que la gente pueda apreciar en gran tamaño la hermosura del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en las personas que aún no han creído en Cristo como su Salvador, ellos nunca podrán apreciar a Cristo en su verdadera dimensión. Cristo es grandioso, pero muchos lo ven apenas solo como un punto brillante. Por eso es de que se necesitan vidas como las del apóstol Pablo, vidas que sirvan como ese instrumento para que las demás personas puedan apreciar la hermosura de Cristo. Y amados hermanos, esas personas son usted y yo. Debemos de ser esos instrumentos para que los demás puedan apreciar a Cristo a través de nuestras vidas. Este fue el deseo de Pablo y lo está consiguiendo, y eso es lo que le traía gozo a su corazón a pesar de las distintas situaciones que él estaba enfrentando. Pablo dijo ahí en Filipenses que sea por vida o por muerte, Cristo sería magnificado en su cuerpo. Y cuando oímos estas palabras, solo podemos decir que es una declaración contundente, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo es que la vida o la muerte de Pablo podrían magnificar a Cristo? Pues la respuesta a esta pregunta será el tema de nuestro estudio bíblico para esta mañana. Por eso yo quiero, amado hermano y hermana, allá desde casita, que usted pueda abrir su Biblia al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en los versículos 21 al 24. Y en este corto pasaje, amados hermanos, Pablo nos va a dar la explicación por qué su vida o su muerte magnificarán a Cristo. Así que vamos entonces a tomar estos pasajes para aprender por qué la vida o la muerte de Pablo pueden magnificar a Cristo. Y esa es la lección que él nos va a enseñar esta mañana, cómo su vida o su muerte pueden magnificar a Cristo. Y dice la palabra del Señor ahí de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y entonces Pablo, a través de estas palabras, nos va a enseñar esta mañana cómo él puede magnificar a Cristo en su vida, cómo él puede hacer que su muerte o su vida magnifiquen a Cristo. Así que vayamos entonces en primer lugar a ver la explicación del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo nos explica esta verdad. Y dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a través de este pasaje, hermanos, la manera de magnificar a Cristo, dice Pablo, es por medio de su vida. ¿De qué manera? Porque a través de su vida, el apóstol Pablo dice, puede manifestar a Cristo en cada una de sus acciones y en cada una de sus palabras. Es decir, que a través de sus acciones, dice el apóstol Pablo, o a través de sus palabras, él puede magnificar a Cristo. Él puede hacer que las demás personas, dice,
vean a Cristo en su verdadera dimensión. Y a esto se refiere él cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Es decir, que Pablo, o el deseo de Pablo, hermanos, es que cuando la gente lo mirase a él, entonces él quería que no miraran a Pablo, sino que miraran a Cristo. Por eso él pensaba como Cristo. Por eso Pablo hablaba como Cristo. Por eso él actuaba como Cristo. Pablo era uno que amaba lo que Cristo amaba, pero también él odiaba el pecado como Cristo lo odiaba. Por eso es que con toda solvencia y autoridad él dice en Colosenses: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces él tenía esa solvencia para pedirle a los hermanos que fueran ejemplo. Esto de magnificar a Cristo por la vida es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos de ser, hermanos. La pregunta que nos hace Pablo acá, o que nos podemos hacer a través del ejemplo de Pablo, es: ¿estaremos nosotros como hijos de Dios magnificando a Cristo a través de nuestras vidas? ¿Será posible, o está siendo posible, hermanos, que cuando las demás personas nos ven a nosotros, ya sean otros creyentes o ya sean inconversos, estarán ellos viendo en nosotros la verdadera dimensión de lo que es Cristo? Es decir, que estaremos nosotros a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras magnificando a Cristo. Pues aquí Pablo nos hace ver la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿No le parece? Yo creo que sí. La manera entonces de magnificar a Cristo, dice, por medio de la vida, es entonces que en nuestras acciones, en nuestra conducta, en lo que decimos, los demás lo puedan ver magnificado a Cristo. Pero también el apóstol Pablo dice que hay otra manera en la que él puede magnificar a Cristo, y es por medio de la muerte. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué Pablo nos habla de que él no solo puede magnificar a Cristo en su vida, sino también en su muerte? Porque Pablo entiende claramente que cuando él mira a la muerte, la mira como una bendición. Y para nosotros los creyentes, la muerte la debemos de ver como una bendición. Entonces la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo es posible que pensemos que la muerte es una bendición? Bueno, déjeme decirle que no es una locura lo que estoy diciendo. Tampoco es un invento nuestro, porque Pablo está diciendo que para él el morir, dice el texto, es ganancia. Y la palabra ganancia, hermanos, significa que usted obtenga un gran beneficio. O sea, la palabra ganancia es obtener un beneficio, es decir, lograr una bendición. Y este pensamiento es tan interesante porque, hermanos, nos recuerda que la muerte, para usted como creyente, para mí como creyente, es obtener un gran beneficio. Ahora, ¿por qué, hermanos, la muerte para nosotros es obtener un gran beneficio? Pues porque para un creyente la muerte física significa la liberación de todo aquello que nos impide que gocemos de una comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo. Ciertamente, al haber nosotros recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros logramos una cantidad de bendiciones, logramos una cantidad de privilegios, pero muchas de esas bendiciones, hermanos y hermanas, se ven en cierto sentido opacados por el hecho de que todavía está usted y yo estamos viviendo en estos cuerpos que están sujetos a corrupción. Pero si el Señor permite que nosotros muramos,
En un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos librados de este cuerpo de corrupción y estaremos entonces cara a cara ante aquel quien dio su vida por cada uno de nosotros, el Señor de la gloria. Y esto es fabuloso, es una verdad fabulosa. A Pablo le parecía así, y por eso él dijo, para mí el morir es ganancia. Entonces, hermanos, Pablo nos ha explicado por qué para él, en la vida o en la muerte, él iba a magnificar a Cristo. Recordemos que él estaba en una prisión, hermanos, y él estaba esperando o salir libre o iba a morir. Pero él entendía que si salía libre, él seguiría a través de su vida magnificando a Cristo. Pero si había llegado su tiempo de partir y estar con el Señor, entonces la actitud con la que él iba a enfrentar esa realidad de la vida, que es la muerte, también haría que Cristo fuese magnificado. Y esa es una realidad en la vida de un verdadero creyente, que en nuestro vivir podemos magnificar a Cristo a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, pero cuando llega el tiempo, si el Señor ha dicho que tenemos que partir, también podemos magnificar a Cristo, porque sabemos que en la muerte nosotros tenemos seguridad y debemos de enfrentarla con ese gozo en nuestro corazón. Aquí entra un pensamiento muy interesante a la mente de Pablo después de expresar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora entonces Pablo nos lleva a que consideremos la evaluación que él hace de estas realidades. Pablo había dicho que para él la muerte física es ganancia. Ahora, ¿por qué? Porque la muerte libera o libra al creyente de este cuerpo sujeto a la corrupción. Y entonces lo pone cara a cara con el Señor. Parece como si Pablo estuviera desesperado por morir. Pero note lo que dice el versículo 22. Dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y esto es importante porque Pablo entonces ahora está añadiendo un pensamiento más a su percepción sobre la muerte. Y él dice, si la muerte es ganancia, entonces el único que se beneficia de ello es el apóstol Pablo. Sí. Sin embargo, como un creyente maduro que es el apóstol Pablo, él sabe que no debe de buscar su propio beneficio únicamente, sino el beneficio de los demás. Entonces, para Pablo, la muerte se presenta como una opción muy atractiva. ¿Por qué? Porque lo libera a él de su prisión, lo libera de su cuerpo quizá enfermo, lo libera de su sufrimiento, lo libera de sus enemigos y tantas otras cosas más. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de las iglesias? ¿Qué de la obra del Señor? Porque en eso es en lo que está pensando el apóstol Pablo. Por eso ahora está ante un dilema. Por eso él hace una evaluación y esa evaluación lo pone en un dilema. Es como si hubiera puesto cada una de las dos situaciones en los platos de una balanza. Entonces, en un plato de la balanza él está poniendo la muerte, que para él es ganancia. Pero en el otro plato él está poniendo el vivir en la carne, siendo en beneficio de la obra del Señor. Entonces, la balanza está en equilibrio. Pablo dice, no sé entonces ¿qué escoger? Y note ahí la evaluación de esta situación en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Y esa es la evaluación que hace el apóstol Pablo. Una vez que Pablo se ha puesto a evaluar ambas posibilidades, dice que no es una decisión fácil al escoger cuál de las dos es mejor. Sin embargo, para todo lo que está involucrado en ella, entonces él elige como muchísimo mejor el partir y estar con Cristo. Es interesante, hermanos, el significado del verbo que se utiliza acá, que es el verbo partir. Fíjense que este verbo en los tiempos de Pablo se usaba en 4 diferentes circunstancias. Primero, el verbo partir se utilizaba en el campo militar. ¿Y cuál era el sentido del verbo partir? Significaba desarmar una tienda de campaña para ir a otro lugar. Y este es un cuadro muy precioso de lo que la muerte sí representa para un creyente, porque como en otras ocasiones usted lo ha oído, es un cambio de morada. Es un cambio de morada. Entonces, un salir de este cuerpo es un cuerpo sujeto a corrupción, e ir a esa morada eterna junto al Señor con cuerpos transformados. Segundo, el segundo uso del verbo partir en este pasaje o en el tiempo de Pablo era en el campo judicial, y significaba dejar a un prisionero en libertad. Los creyentes, en cierto sentido, somos prisioneros de nuestros cuerpos, los cuales nos limitan el gozo o el gozar de todo lo que tenemos en Cristo. Pero cuando un creyente muere, o cuando usted muera, cuando yo muera, seremos entonces librados de estos cuerpos y disfrutaremos sin la interferencia del pecado, de todo lo que nos aparta de Cristo, a todo lo que nos pertenece en Cristo. El tercer uso del verbo partir es en el campo agrícola y significa soltar el yugo. Es decir, que cuando morimos quedamos libres de ese yugo que son nuestros cuerpos, que nos limitaban en nuestro servicio al Señor. Y usted, hermano y hermana, no me dejará mentir que nosotros nos enfrentamos al envejecimiento. Ya nuestros cuerpos no nos dejan en libertad de hacer todo lo que podemos hacer cuando somos jóvenes. Por eso Salomón claramente aconseja a la juventud y les dice: acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes de que vengan los días malos. Y esos días malos son la referencia a la vejez. Pero la muerte dice que soltará el yugo y volaremos hacia el Señor. Y el cuarto uso del verbo partir era usado en el área de la navegación, que significaba soltar las amarras y hacerse a la mar. Entonces el cuerpo nos ata al puerto que es este mundo. Pero la muerte será el soltar las amarras para que usted pueda ir hacia la libertad de estar en la presencia del Señor. Entonces Pablo, en su declaración ante esta evaluación de qué escoger, el quedarse en la carne o partir con el Señor, que dice es muchísimo mejor, entonces él se pone a considerar todo esto y llega a una conclusión y dice que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero ahora viene lo más impresionante en la vida del apóstol Pablo. Él sabía que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero él también reconoce que al tomar esta opción, el único beneficiado era él. Entonces él renuncia temporalmente a lo que es muchísimo mejor y toma la decisión por lo que es necesario. Si aún tenía él que estar en este mundo, él lo escogía porque era necesario. Y dice el verso 24:
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo, a través de este pasaje, no decide por lo muchísimo mejor, sino decide por lo que es necesario. Y eso fue quedarse en la carne. ¿Para su propio beneficio? No, para beneficio de los hermanos. Y qué impactante, hermanos, qué inspiración podemos nosotros tener en la vida del apóstol Pablo. Porque al igual que el apóstol Pablo, deberíamos nosotros también de ser como él. Deberíamos de ser como él. Sé que la muerte física para nosotros será muchísimo mejor, porque nos libera de tantas cosas que hoy nos causan dolor y nos pone en contacto con el Señor. Pero hay cosas que debemos de hacer en beneficio de otros, y esto es lo más necesario. Entonces, hermanos, mientras estamos en esta vida, por amor a los demás, debemos nosotros de esperar en este mundo, en estos cuerpos frágiles que son propensos al pecado, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga a buscarnos en su segunda venida. Pero que mientras usted y yo estemos en este cuerpo, nosotros nos tomemos la responsabilidad de que los demás creyentes, que los inconversos puedan ver a través de nuestra vida magnificado a Cristo Jesús, y que nosotros podamos servir al Señor con mayor fervor, con más esmero, con más dedicación y con más compromiso, porque eso dice resulta en beneficio de los demás. Y es lo que Pablo estaba viendo, es lo que Pablo estaba evaluando. Por eso les decía, él no sabía si iba a salir libre o iba a morir. Pero si él salía libre, o sea, él prefería salir libre para seguir beneficiando la vida de los hermanos de las distintas iglesias. En conclusión, quiero dejar una palabra final para usted que está escuchando y que está viendo esta transmisión. Nosotros los creyentes, para nosotros los creyentes, la muerte ha perdido su sabor a derrota. Pablo mismo lo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tan es así que la muerte no debe aterrarnos a nosotros como creyentes, porque ya lo dijo Pablo, que es más bien algo muchísimo mejor. Esas son las palabras de Pablo. Ahora, ¿cómo tener esa perspectiva sobre la muerte? Y usted sabe cómo puede tener esa perspectiva. Y usted debe de tener esa perspectiva porque usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero si usted, amigo, que está viendo, está siguiendo esta transmisión, usted no conoce a Cristo como Salvador, usted no puede tener esa perspectiva de la muerte, que es la vida eterna. Por eso usted necesita urgentemente entregar su vida a Cristo. Usted no puede dar más tiempo, porque la vida la podemos perder en un instante. Por eso usted debe de venir y entregar su vida a Cristo, para que usted pueda ver como Pablo veía la vida. Así que, hermanos, ante las distintas circunstancias que vivimos en este mundo, debemos de esperar en el Señor, debemos de confiar en el Señor, y mientras tengamos la oportunidad, sirvamos con fervor, sirvamos con compromiso al Señor, porque llegará un día en que Él nos llamará a su presencia por medio de la muerte o su segunda venida, y entonces disfrutaremos, como dice Pablo, porque eso es muchísimo mejor. Así que, hermanos, sigamos adelante confiando en el Señor en medio de las luchas y de las pruebas. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, y gracias por este momento que tú nos has concedido de poder realizar nuestro servicio dominical de este día domingo 10. Que tú bendigas la vida de nuestros hermanos, y que la palabra y que los cantos que han sido también entonados esta mañana
puedan llevar esa edificación y esa fortaleza a cada uno de los corazones de nuestros hermanos de Iglesia Luz y Verdad y de cada uno de los hermanos y hermanas de otras iglesias que siguen esta transmisión. Y si hay amigos que han estado también siguiendo esta transmisión, nuestra oración es para que un día ellos entreguen su vida a ti, amado Señor. Gracias pues por este tiempo, te alabamos y te bendecimos, y que la gloria sea únicamente para tu nombre. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día, y que Dios siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Muchas gracias. Dios les bendiga.